¿Alguna vez usted ha tenido sueños en la vida? Dice, fíjese que cuando alguna persona vive en algunas limitantes durante su niñez, sueña algún día alcanzar algunas cosas sobre las cuales él cree que tiene satisfacción por alcanzar. Algunas otras veces ve profesiones y dice: yo quiero ser como ese profesional, yo quiero tener esta profesión, yo quiero tener este oficio, yo quiero tener este arte. Las personas van soñando, van teniendo sueños. Y quisiera tal vez contarle incluso que cuando el Señor nos habló acerca de este templo, estábamos nosotros en un local de 10 por 20 y nos hablaba de un auditorium. Y yo decía, bueno, un auditorium no es 10 por 20, ¿verdad? Un auditorium tiene sus propias dimensiones y yo no lograba descifrar por dónde, pero esto empezó por un sueño. Esto empezó por un sueño y continuó porque le seguimos creyendo al Señor, y el Señor fue abriendo los espacios. Y yo me recuerdo que tengo un amigo apóstol que se llama Raúl, que en ese tiempo estaba en Cuba, y él me decía: mira, ¿cuándo vas a terminar esto? Yo creo que el otro año. Y venía y me preguntaba otra vez: ¿y cuándo piensas terminarlo? Pues yo creo que el otro año. Porque en la fe usted no tiene tiempo. En la fe lo que usted tiene es esperanza. Y lo que usted va a alcanzar, lo va a alcanzar por la fe. Y cuando usted ya lo ve, dejó de ser esperanza. Y ya viene a ser algo palpable y medible, de lo que usted puede contar de la gloria del Señor. Esto fue un sueño. Incluso cuando íbamos a comprar el terreno, lo venimos a ver y decíamos nosotros: bueno, pero ojalá, ¿verdad?, que se pueda comprar. Éramos un puchito en la iglesia. Y me recuerdo que logramos comprar el terreno. Una vez dispusimos salir en un show con chofares a las 5 de la mañana. Parecíamos locos gritando desde allá de la iglesia pequeña. Nos subimos este cerro que está aquí enfrente, y desde allá en la cumbre estábamos de tocar shofar y gritar, y bajamos hasta acá. ¿Cuántos estuvieron en eso todavía? Poquitos, ¿verdad? Porque esa es una gloria, hermano, que el Señor nos trajo hasta acá, y hicimos una fiesta. Aquí lo único que habían eran espinos, acacias, ¿verdad? Pero hoy vemos cómo un sueño se hace realidad cuando nosotros somos capaces de creerle al Señor. Amén. Gracias. Y es importante, y le digo esto porque en la vida igualmente a veces Dios, o generalmente Dios, está proveyendo y proveyendo y proveyendo en la vida de las personas, y principalmente a Israel el Señor le proveía, e Israel nunca valoraba lo que Dios le daba. Siempre se olvidaba. Ya cuando estaba bien, se olvidaba del Señor. Cuando ya estaba apretado otra vez, entonces decía: vamos a volver al Señor nuestro Dios. Y volvían al Señor otra vez, y el Señor los volvía a recibir. Pero yo creo que en eso, uno de los sueños de Dios, pensando yo así, óigame bien, eso lo digo yo. Entonces Dios es un soñador, podría decir usted. No, eso lo digo yo, que quizás era un sueño de Dios ver a Israel poderoso, mostrándole testimonio a todas las naciones quién era Él como Dios. Yo creo que era un sueño de Dios que Israel se potencializara confiando en Dios, y que pudiera llevar un poderoso mensaje a todo el mundo. Pero cada vez que los bendecía y los hacía fuertes, entonces Israel lo abandonaba. Entonces mejor cambió la estrategia y dijo: bueno, estos no van a dar el fruto que yo espero para mi reino, entonces voy a elegirme un pueblo que no me buscaba ni preguntaba por mí, y lo voy a buscar y les voy a dar el reino a ellos para que tengan la oportunidad de traerme mucho fruto. Entonces envió a Jesús. Cuando envió a Jesús, en Juan capítulo 15, dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos.
y que nosotros somos injertados también en Él con la finalidad de que nosotros demos mucho fruto. Mire, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. En el verso 2 dice: todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. En el verso 3 dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Verso 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Verso 5: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces aquí podemos ver que Dios como Padre está cambiando su estrategia y dice: bueno, la única forma de poder llevar a cabo un sueño de rescatar a la humanidad es enviando a mi propio Hijo. Y envió a su propio Hijo con la finalidad que nos injertaran en Él. Es antinatural, oiga, es antinatural injertar un silvestre en un mejorado. Cuando uno va desde el punto de vista agronómico, por ejemplo, usted quiere hacer un naranjal mejorado y busca algunas variedades de limón o que le van a servir de patrón, que son resistentes a enfermedades como la gomosis, a los nemátodos, algunas otras cosas que afectan al patrón. Entonces lo que busca injertarle a ese patrón silvestre es una yema mejorada para que dé buen fruto. Tal vez si usted quiere naranja Washington, a ese patrón que eligió, sea naranja agria o limón o real o lo que eligió, a ese le va a injertar una yema o un escudete de Washington, por ejemplo, de naranja Washington, y lo que va a darle es una planta vigorosa, ¿verdad? Eso es lo natural. Pero lo que hace el Señor por amor a usted y por amor a mí es algo antinatural. A lo bueno le injerta lo que no daba fruto, para que, estando usted injertado en lo bueno, traiga fruto a manifestación. Es un sueño de Dios que tiene que mover sus propias leyes, quizá a nuestro entendimiento antinaturales, pero que en esa medida Él quiere cumplir un sueño. Porque a Israel le dio todo, le dio provisión, lo sacó de Egipto, le abrió el Mar Rojo, le dio maná, le dio agua. También a algunos les dio agua, ¿verdad? Porque no le creyeron, ¿verdad? También es cierto, ¿verdad? Entonces, pero mire, lo que él quería era hacer una nación fuerte y fructífera, una nación testimonio. Y es un sueño. Les prometió la tierra, los mandó a traer, los traía, los dirigía, los sustentaba, los visitaba, les decía lo que venía de inmediato. Y al final la dureza del corazón de ellos no permitió que alcanzaran lo que tenían que alcanzar. Pero fue un sueño de Dios traerlos, y que a la postre, después que los redima en la gloria y la gloriosa manifestación de la gentilidad, en la exaltación de Dios a través de los gentiles, después que nosotros cumplamos nuestro tiempo, le viene otra dispensación a Israel, en la cual le van a dar la oportunidad de que pueda aportar sus propios frutos. Pero cuando Israel es visitado por Dios y era visitado por el Señor, no le faltaba nada. No le faltaba nada. Pero llegó el momento en que ellos se fueron en pos de sus propios ídolos, o la idolatría que habían aprendido de las tierras que no habían conquistado todavía bien, o no habían eliminado los habitantes de esas tierras. Entonces, en una oportunidad, se los llevan cautivos, se los llevan esclavizados los de Babilonia.
Y entonces en el Salmo 126, Israel empieza a soñar. Israel empieza a soñar. Y en ese Salmo 126, ellos están lejos de lo que habían disfrutado. Habían disfrutado de libertad, de provisión, de gozo, de algarabía, de tortas de pasas, de vino, de aceite, de trigo, de cebada. Ellos de miel, de muchas cosas tenían. Y de repente se los llevaron cautivos. Se los llevaron esclavizados a Babilonia. Entonces empieza a soñar Israel. Empieza a soñar y dice: cuando el Señor, hay las versiones que hablan así, dice, hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan, dice. Isaías plantea una cuestión que dice que el sediento en sus sueños sueña que está tomando agua, dice, y de verdad siente que está tomando agua, y cuando despierta está sediento y cansado, dice. Se vuelve a su realidad. El hambriento siente que está comiendo buen pan y en sus sueños siente que es realidad, pero cuando despierta tiene hambre. Entonces estos de Israel están soñando que cuando el Señor los regrese de la esclavitud de Babilonia, ellos van a ser como los que sueñan. Mire el verso siguiente, verso 2. ¿Cómo están soñando ellos? Están soñando que cuando ellos regresen de eso, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Mira lo que están soñando. Y no era el sueño de Dios, pues. Entonces mira el verso 3. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. ¿Y qué alegre? Verso 4. Haz volver, Señor, a nuestros cautivos como las corrientes del sur. Verso 5. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. Verso 6. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus gavillas, dice. Es un sueño. Es un sueño. Porque ya tuvieron esa oportunidad y no la quisieron. Ahora que estaban lejos de la oportunidad de tenerlo, ahora hasta lo soñaban, hermano. A ver, déjenme planteárselo de otra manera, pues. ¿Usted alguna vez se enamoró? ¿Usted se enamoró? Y algún día le hizo un desprecio a su cónyuge o su pareja de novio o novia, y le hizo un desprecio y después se arrepintió. Y después el otro o la otra se hacía el difícil o la difícil y hasta lo soñaba. ¿Es cierto? Yo estoy hablando con gente rara, fíjense, hermano. Y hasta lo sueña. Pues esto le pasó a Israel. Cuando ya no lo tenían, anhelaban tenerlo. Y yo sé que en el verso último de ese salmo dice: retórnanos a Sión. Vamos a ver si me ponen el siguiente verso del Salmo 126, cuando está diciendo de una manera muy especial, dice, yo se lo leo acá:
Oh Señor, cristaliza este sueño libertario, dice retórnanos a Sión, y que el gozo de las gavillas abundantes nos haga olvidar el sufrimiento del cautiverio. Este es un anexo que tiene esta versión. Entonces, mire, lo que decían ellos era: haz que este sueño se haga realidad, que volvamos a regocijarnos, que volvamos a disfrutar lo que tú nos habías dado, que volvamos a disfrutar lo que tú nos prometiste. Ese era un sueño de los cautivos. Por eso le digo, tal vez se lo voy a poner un poquito más dramático. A Israel se lo llevaron abuelos, padres, hijos, nietos, se llevaron a todos. Pero a los fuertes, a los padres, los ponían a trabajar en el imperio. Pero ¿sabe quiénes se encargaban de sostener en su corazón y en su memoria al Dios de Israel? Los abuelos. Pero usted se imagina a un abuelo diciéndole: vení, mijito, vamos a orar, le vamos a decir al Señor, como dice el Salmo: Señor, regrésanos a Sión, regrésanos a Jerusalén, haznos volver de esta esclavitud a la tierra que nos diste, para que nuestro corazón se regocije. ¿Qué diría un nieto listo, hermano? Abuelita o abuelito, ¿dónde es Sión? Si no conoció Sión porque salió niño. ¿Dónde es Sión? Abuelita, abuelito, ¿dónde es Jerusalén? Si lo único que conocían era Babilonia. Señor, ahora mira, abuelita, ¿quién es el Señor a quien le hablamos? ¿No cree usted que era complejo volverles a los habitantes de Israel esclavizados allá, mantenerles la esperanza? Lo único que mantiene la esperanza es la convicción de un sueño. De un sueño. Mire, ¿usted es salvo? Ese es un sueño que usted espera que sea realidad, y yo creo que es realidad, pero lo debe anhelar. Lo debe anhelar. Esa gente estuvo 70 años en Babilonia, y para mantener la esperanza tuvieron que soñar, hermano. Los padres tuvieron que contarle sus sueños a sus hijos. Yo no le voy a hablar de interpretación de sueños hoy, pero yo creo que muchas veces las generaciones que nos han antecedido o que nos van a seguir necesitan tener sueños en el Señor. Necesitan soñar en el Señor, y usted es responsable de enseñarle la esperanza que hay en Dios, las promesas de Dios, las grandes bendiciones que Dios promete a los que se le acercan. Usted es el que va a marcar esas generaciones. Y es interesante porque, como le decía, un sueño es algo sobre lo que usted anhela, quiere, pero se logra si tiene fe, si tiene convicciones. Se lo voy a plantear de otra manera. Pues yo ¿cómo le puse el tema? Soñar y despertar, porque hay que despertar todavía, imagínense. Entonces mire, está soñando. Jesús, ¿no cree usted que soñaba ver a Jerusalén reunida, llena de gloria, llena de poder, recibiendo al Hijo de Dios? ¿No cree usted que Jesús soñaba eso? Porque él dice: Jerusalén,
Jerusalén, ¿cuántas veces te quise juntar? Como la gallina junta sus polluelos, y no quisiste. O sea, él tenía un sueño de juntarlos, de destruir a los enemigos de Jerusalén, porque les dice: si siquiera hoy, tan siquiera hoy, como decimos nosotros aquí, te hubieras dado cuenta quién estuvo andando en tus calles, tus enemigos hubieran sido destruidos en un abrir y en un cerrar de ojos, pero no quisiste. Entonces él tenía sueños, hermano. Se fue a la cruz con la esperanza de que un día nosotros, por la fe de él, nosotros fuéramos alcanzados. Porque usted es salvo por la fe de Cristo Jesús. Casi lo arrastran para ir a buscar al Señor. Mire, ¿a cuántos de acá los evangelizaron sus abuelos, hermano? Yo creo que varios, hermano. Es que eso es lindo, hermano. A mí no me evangelizaron mis abuelos, pero más bien se opuso, pero de todas maneras, al final ellos recibieron al Señor. Pero yo le quiero decir, los que han tenido el privilegio de que sus abuelos les transfieran la esperanza, los están haciendo soñar a una esperanza gloriosa, hermano. Es un sueño. Si él está diciendo, Señor Jesús, como la gallina junta sus polluelos, así los quise juntar y no quisieron. Pero un sueño de él. Y hay muchos sueños que no se pueden hacer realidad. Pero ¿sabe una cosa? Cuando los sueños no se pueden hacer realidad, no deben ser causa de frustración, sino deben ser causa de desafío, a que podamos nosotros implementar lo que tenemos que implementar para alcanzar los sueños, el sacrificio que tenemos que hacer para alcanzar los sueños. Por ejemplo, usted quería ser un profesional universitario y le gustaba la carrera que llevaba mucha matemática, y lo que reprobaba era matemática. Saber cuántas veces le echó la culpa al profesor de matemática, saber cuántas veces le echó la culpa al director, a todo, que nadie lo quería, que nadie lo apoyaba, que no le daba el morro, perdón, en la cabeza era usted. Pero tenía un sueño. Y quizás se fue despacio, hasta que llegó. Tal vez ya se graduó y ya de una vez lo jubilaron y lo llevaron a su casa, ¿verdad? Pero lo logró. Yo tengo mi tía que siempre, todo el tiempo andaba diciendo: yo quiero ser maestra, yo quiero estudiar. Ya sus hijos maestros, jubilados los hijos, imagínese usted. Y ella decía: yo quiero estudiar. Y se metió a estudiar. Ya no la sacaban a las carrereadas que daban los muchachos ahí, ¿verdad? Porque ya no podía, pero ella quería estudiar. Era su sueño. Y se graduó. Y su concuño le decía: mira, a vos solo te vas a graduar, te van a dar tu plaza, te van a jubilar y te van a dar tu sueldo y te van a mandar a tu casa, le dice. Pero era su sueño y lo logró. Pues claro, mucho esfuerzo. Hermano, el Señor Jesús, déjeme pensar a mí de esa manera, tenía sueños con Israel también. Cuando ve que en el sueño que tenía de juntar a Jerusalén, de juntar a revelarse a él, a ellos, y no lo logró, muy pocos le creyeron en Jerusalén.
Entonces Él soñó en usted y en mí. Y vio a un asesino por ahí que andaba matando cristianos, hermano. Y vio un asesino religioso, fariseo, que estaba persiguiendo a los que estaban dándolo a conocer a él. Y soñó con ese Saulo, fíjese. Ese está bueno, dijo. Ese me puede servir para llevarle el evangelio a estos otros. Me le voy a aparecer. Soñó con un asesino que lo convertía. Y lo convirtió en Pablo. Y lo hizo el perito arquitecto de la iglesia, para que usted y yo entendiéramos las dimensiones gloriosas de los planes, las promesas y bendiciones que el Señor ha preparado para nosotros. Todo parte en un sueño. Si tú no te atreves a soñar, me decía mi amigo, mi catedrático, no tienes novedad de vida. Si no sueñas, no tienes propósitos en la vida. Si no tienes aspiraciones, si no tienes anhelos, si no sueñas, eres un estancado, me dice. Porque en los sueños visualizamos las cosas imposibles que pueden ser posibles. ¿Usted cree que esto era posible sin verlo así como ya está ahora? Cuando a mí me revelan esto, yo decía, ese es un sueño. Ese es un sueño. Quizás hasta pesadilla. Porque uno podría ponerse, yo sé de costos, yo podría decir, ¿cuánto cuesta eso? Pero si yo me hubiera puesto a hacer costos, tal vez mi fe hubiera muerto. Era mejor soñar. Para verlo aquí hoy a usted, era mejor soñar. Tal vez me hubiera traumado. El Señor Jesús le echó un vistazo al asesino y soñó con cambiarlo. Le echó un vistazo a usted que era antinatural injertarlo a él, porque usted no tenía la genética de él. Y soñó con hacerlo parte del olivo verdadero, hermano. Soñó con hacerlo parte a usted de la vid verdadera, la que trae abundante fruto. Entonces es imposible que nosotros, como resultado de un sueño, no soñemos con él. ¿Cuántos sueñan en el Señor? Hermano, yo tuve un sueño que fue el arrebatamiento, y ¿sabe qué? Yo vi que todos se iban y yo no me levantaba, hermano. ¿No ha visto usted esos tristes sueños? Hermano, yo miraba que todos salían y hasta yo me hacía así para ver si despegaba, dice, ¿verdad? Y no despegaba. Miren, pues déjeme plantearlo de otra manera. Usted y yo somos el fruto de algunos misioneros que soñaron con que en Guatemala crecía el evangelio, hermano. Soñaron, vamos a meternos a ese país. Son duros, pero vamos. Y ahora nosotros somos el resultado de un sueño de los misioneros. Yo soy el resultado, si quiere, del sueño de mi mamá. Soñaba con un muchacho guapo. No. No. Mire, pues, mi mamá nos agarraba de la manita de 6, 7 años, nos pasaba dejando a la iglesia evangélica para que de 10 a 12 nosotros estuviéramos ahí en la escuela dominical y que pudiéramos recibir la enseñanza bíblica. Y ella se iba a misa.
Cuando salía de 10 a las 11, salía de ahí, pasaba comprando al mercado las cosas y después nos pasaba llevando a nosotros. ¿Y para qué los llevas ahí? Yo quiero que un día sean siervos de Dios. Fue un sueño. Fue un sueño. Usted debe averiguar resultado de qué sueño es usted. Hermano, en la juventud, ¿cuántos sueños habrán? ¿Cuántos sueños tienen los jóvenes? Algunos sanos y otros perdidos, pero de todas maneras, sueños. ¿No ha visto usted que cuando los niños son bien pequeñitos así y en la etapa en que los padres son los héroes? Dice: papi, cuando yo sea grande quiero ser como tú. ¿No se recuerda usted? Mamá, así como tú eres, yo quiero ser cuando sea grande. Imagínate, no sé qué carácter tenía y el niño no se había dado cuenta del carácter de su mamá y su papá, ¿verdad? Entonces, cuando ya se da cuenta de una realidad de los sueños, soñando no se puede entender la realidad. Hay que despertar para entender la realidad. Hay un salmo, creo que es el 57, verso 8. Ayúdenme ahí, ¿verdad? Pero yo quiero aquel donde dice: despierta, alma mía. Eso. Despierta, gloria mía, dice. Pero la palabra gloria es alma ahí. Despierta, alma mía. Despertad arpa y lira. A la aurora despertaré. A ver, ¿quién tiene por ahí la versión Dios habla hoy? Dios habla hoy. Donde dice: despierta, alma mía, despierta arpa y salterio, despertaré al nuevo día. Ahora, mire esto mientras me encuentran la Dios habla hoy. Dice esto. Es impresionante que aquí está diciendo: despierta, alma. ¿Qué es lo que usted le despierta cuando usted resucita en la mañana? Su cuerpo. Abre los ojos, ¿verdad? Pero está diciendo: despierta arpa, despierta lira, a la aurora despertaré. ¿Sabe cuándo es la aurora? Cuando empieza a amanecer. Así como dice la Reina Valera, también dice: despierta, alma mía. Pero me llama la atención cuando dice: despertaré a la luz de la aurora, despertaré cuando el nuevo día comience, despertaré al nuevo día. O sea, cuando viene amaneciendo. Y eso es que ya vio dónde se inspiró Cornelio Reina cuando decía: ya viene amaneciendo, la luz ya nos alumbra y ya puedo divisar, decía, ¿verdad? Entonces, mire, para poder emprender muchas veces hay que entender de dónde partieron nuestras aspiraciones, nuestras metas y nuestros objetivos en la vida, y muchas veces los vamos a ir a encontrar en nuestros propios sueños. En los sueños, no de las adormitadas, no, en las aspiraciones que teníamos y que anhelábamos. Y que tanto lo anhelábamos que aún dormidos seguíamos pensando en eso. Ahora mire pues, hay que despertar, porque los sueños es algo que usted no los tiene hechos una realidad. Si despierta y los conserva, los puede alcanzar.
los puede alcanzar. ¿No dice Filipenses 4:13? ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero mucha gente dice: ay, no, porque mire, eso sí está muy difícil. Yo creo que yo me conformo con alguna cosita chiquitita, ¿verdad? Por ejemplo, usted está soñando con una casona bonita, hermosa, y que tenga sus comodidades, y de repente despierta y dice: no, eso está muy difícil. Eso está muy difícil. Yo creo que eso es solo para los que tienen dinero, solo los que nacieron en cuna de seda. Mono se queda. Pero usted es hijo de Dios, tiene derecho a soñar, tiene derecho a anhelar. Y cuando despierte del sueño y usted vea que no tiene recursos para lo que quiere, porque cuando despierte va a decir: uy, pero si no tengo lo que yo estaba viendo que tenía en el sueño. Usted diga: pero yo tengo al Señor. Pero yo tengo al Señor, que es el dueño del oro y la plata. Yo tengo al Señor, que es mi proveedor. Yo tengo al Señor, que me hace posible estas cosas. En un tiempo, cuando estaban amedrentados los de Israel, el Señor les hace un llamado, porque estaban todos de bajón los israelitas. Allá en el libro del profeta Joel, en el capítulo 3 y en el verso 9 dice: prepárense para la guerra, despierten a los valientes. Mire cómo dice esta versión: proclamen esto entre las naciones, preparaos para la guerra, despertad a los valientes, acérquense, suban todos los soldados. Entonces, mire, ¿qué está diciendo? Díganle a los valientes que dejen de estar soñando, que se despierten ya a la realidad, y que ahora hay que emprender el sacrificio para alcanzar el beneficio. Prepárense. ¿Por qué le está diciendo prepárense? Porque no estaban preparados. Despierten, porque solo estaban soñando. Acérquense, porque estaban lejos. Suban, porque estaban muy bajos. Entonces note, le está diciendo prepárense, despierten, acérquense, suban. ¿Cuántos todavía tienen sueños en la vida, hermano? Yo todavía tengo muchos sueños, hermano, que podría decir que hay muchas cosas el Señor ha sido bueno, hermano. Más bien dicho, en todo ha sido bueno, y me ha dado muchas cosas que yo he soñado, hermano. Mucha gente tiene muchos sueños, tiene muchas aspiraciones, tiene muchos deseos, tiene muchas intenciones, pero no basta con tener sueños, aspiraciones e intenciones. Es necesario despertar a la realidad y decirle: Señor, yo te tengo a ti. Podemos decir, como dice el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Mi socorro viene de ti. Entonces sí se puede. ¿Quién es el primero que dice no a los sueños? Usted. Porque Dios siempre dice sí. Dios siempre está dispuesto. Solamente prepárese, despierte, acérquese y suba. Mucha gente le dice suba porque está metido en sus propios complejos. No, ya los ricos están cabales, pues desajústelos. No, mire, yo me conformo con mi casita así de adobito, dice todavía, ¿verdad? De adobito, y de que aunque le peguen los adobitos con lodito, ¿verdad? Y
Dele un cosco así. No, no le va a pegar a su hermano, ahí no. Al que piense así, ¿verdad? Usted dígale: Señor, dame una casa digna de un príncipe, porque usted es príncipe de su pueblo. Usted nunca empieza con todo, pero empieza por algo. Pero nunca abandone los sueños, que Dios lo va a meter y lo va a sacar. Pero muévase, muévase. Hay que soñar, pero para poder alcanzarlo hay que despertar y entender la realidad. Romanos capítulo 13, en el verso 11 dice: mire, y hacer todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Mire, hermano, hace un tiempo yo empecé a construir su casa, como dicen los mexicanos, allá donde vivo ahora. Y ese era un potrero todavía. Era la segunda casa que se estaba haciendo en esa colonia. Y me recuerdo que pasaba un hermano que es evangelista. Hey, hermano, ¿para qué está haciendo eso? Si el Señor ya viene. Yo por eso renuncié a hacer casa, me dijo, porque el Señor ya viene. Me extraña que usted todavía esté haciendo casa sabiendo que el Señor ya viene. Y si no viene, le dije, de que va a venir, le dije. Pero ¿y si todavía no viene? Y la fe, pues, hermano, y la fe. Sí, pero yo tenía un sueño. Yo quería tener mi casita, no de adobito, la quería bonita. Y poco a poquito, al menos a mí me gusta, ¿verdad? Si a otros no les gusta, es problema, pero a mí me gusta. Entonces, mire, me decía: no, están perdiendo su tiempo, ese dinero lo hubieran invertido en la obra. Sí, en ese tiempo había que sacar préstamos al Bambi, hermano. Nos pasamos, empezamos a vivir ahí. Hermano, hace como unos 10 años lo encontré, le dije: ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Bien. ¿Y qué carreras lleva? Estoy construyendo mi casa. Y yo le dije: mire, Romanos dice, le dije, que ahora sí está más cerca que cuando yo la hice, le dije. Porque si en cuestión de tiempo estábamos hablando, ahora estaba más cerca, ¿o no es cierto? Sí, hermano, pero ya sabe usted que los hijos necesitan. En eso pensé yo también aquel tiempo. No se puede ser místico. Martin Luther King decía que él esperaba todos los días al Señor, y que si no venía hoy, de todas maneras él plantaba un árbol, decía. O sea, en otras palabras, decía: yo hago algo. Mucha gente se vuelve mística. Es que había el Señor, ¿para qué, verdad? ¿Para qué? ¿Y si se queda? Hermano, yo no me voy a quedar que el Señor lo reprenda. No. Tiene que buscar al Señor, hermano. Tiene que soñar con las cosas espirituales, con las cosas materiales, hermano. Anhele usted en la iglesia, anhele profetizar, anhele predicar, anhele discipular, anhele aprender la palabra. Tenga sueños. Tenga sueños. Ay, hermanos, que a mí eso sí no se me hace. No, si no se trata de que se le haga, se trata de que se le revele.
la palabra del Señor en un tiempo escaseaba. Escaseaban las visiones. Se perdió la reverencia por las ofrendas. Se perdió la reverencia por los sacrificios. Se recuerda en el tiempo de Elí. Y viene una mujer amargada de espíritu, afligida de espíritu, que no podía tener niños. Le vino a llorar al altar al Señor y le dijo: si tú me das un hijo, yo te lo voy a traer acá. Solo lo desteto y te lo traigo, le dijo. Porque ya no aguanto esa penina, dijo. Era la mujer del Cana, ¿verdad? De plano que la pobre no podía tener niños y la penina sí podía tener hijos. Entonces la penina de plano le pasaba: Ana, y le mostraba al niño, hermano. Entonces viene Ana y le dice: mira, Señor, dame uno y te lo traigo. Y se lo llevó. Y dice la palabra que el niño dormía bajo el arca, en el altar. Y sabe que ahí lo empezó a despertar el Señor. Lo despertó a una realidad y le dijo: mira, Samuel, aquí no estás para venirte a dormir. Aquí estás para venir a recibir la revelación. Aquí tenés que despertarte porque tenés que recibir la revelación. Aquí estás porque yo te voy a quitar a Elí y voy a ponerte a ti. Aquí ya no hay revelación, aquí ya no hay reverencia a las ofrendas, ya no hay reverencia al sacrificio. Tienes que cambiar esto, tienes que despertarte. Las cosas solo van a cambiar y van a dejar de ser sueños cuando tú te despiertes, hermano, a tu realidad. Samuel, despiértate, despiértate. Samuel. Y salía Samuel corriendo. Sí, mi Señor, le decía a Elí. Elí más perdido que los hijos de la Llorona en ese tiempo, hermano. ¿Qué? Me llamó mi Señor. No, anda a dormirte, le decía. Cuando el Señor le estaba diciendo: despiértate, despiértate. El religioso te manda a dormir, pero el Espíritu de Dios te despierta para que entiendas la realidad por la cual Dios te tiene en un lugar. Viene Samuel. Eso usted la nota y lo lee allá en casa, ¿verdad? Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1 al 7, ¿verdad? Samuel era un jovencito, hermano. Todavía confundía las voces. Asociaba la voz de Elí con la voz del Señor. Hay que llegar a la experiencia plena de la realidad para que pueda dar usted un testimonio real de su experiencia al despertar a la realidad de los sueños en el Señor. A ver, usted recuerda que Job en una parte dice: Señor, de oídas te había oído. O sea, no había tenido una experiencia. Aunque le servía y aunque le ofrecía sacrificios, pero no lo conocía. De oídas te había oído, le dice, pero ahora te conozco, mas ahora mis ojos te ven. El Señor le revela al que interpreta la realidad, al que despierta. Porque mire, Samuel era el resultado de un sueño de su mamá. ¿O no? Era el resultado de un sueño de su mamá. Que te sirva, yo te voy a dar uno que te sirva. Era un sueño. El Señor se lo concedió, lo fue a dejar. Ahora el Señor está capacitando
a este jovencito para que entienda la realidad y que se desprenda de lo que fue un sueño. No podía estar ahí en el tabernáculo diciendo: es que yo estoy aquí porque a mi mamá se le ocurrió regalarme aquí. Yo estoy aquí en el tabernáculo porque mi mamá me vino a ofrecer desde cuando no podía tener niños. Imagínense que este Samuel se hubiera hecho víctima, como muchos se hacen víctimas. No se hacen protagonistas de sus sueños, sino se hacen víctimas de los sueños. Se va a plantear de una manera distinta. ¿Cuántos anhelan un hogar en paz? Despierte para que sepa qué es lo que usted tiene que hacer para vivir en paz. Señor, ayúdame para tener un hogar en paz. Señor, para ya no se pelee en la casa, pues. Despierte. Señor, ayúdame para que mi esposo me ame, para que mi esposa me ame. Señor, despierte. Y no provoque usted. Porque si no, solo está soñando. Ay, yo soñé yo que soñaba que mi esposo, mi esposa me iba a querer, me iba a amar. Y yo que soñaba así, pero nunca despertó. Tiene que despertar a la realidad y decir: ¿qué tengo que hacer? El evangelio no es varita mágica, nos da inspiración de Dios, pero tenemos que despertar a la realidad para saber qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano. Porque cuando la gente no sueña y no despierta a su realidad, busca culpables de sus propios fracasos. El religioso busca culpables de sus propios errores, de sus propios fracasos. Sueñe, pero despierte. Despierte que está a la par y dígale: despertate porque están hablando de sueños. Pero no te... Dios está llamando para que le conozcan. Y la única forma de empezarlo a conocer es soñando, hermano. Hermano, es que yo no puedo soñar. El sueño no me deja soñar, hermano. Hay algunos sueños que son bien claros, ¿verdad? Y que al otro día le amanecieron, le impactaron tanto que usted amanece hasta de memoria lo tiene, hermano. Pero algunas veces que solo reciclaje de información adentro, usted no graba nada, solo estaba dando vueltas. Jacob, allá en Génesis 28:16, dice que Jacob despertó, dice, de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía, dice. Y no es omnipresente, pues. Dios está en todo lugar. Pero miren el verso 15, lo que le dice el Señor en el verso 28:15, ahí le dice el Señor: he aquí yo estoy contigo. Miren lo que le dice a Jacob: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Pero ¿sabe una cosa? Está soñando. Pero ¿sabe una cosa? Está soñando. Pero ¿sabe qué hace Jacob? Es nada lento. Porque en el verso 16 dice: aquí está el Señor y yo no me había dado cuenta. Voy a poner una señal, y pone una piedra y le echó aceite y dice: aquí es casa de Dios, dijo. Pero ahí estaba soñando, hermano, y tuvo miedo y dijo: cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo, dijo. Por lo menos usted vive en la antesala del cielo. Así le dicen a huevo, ¿verdad? O la tacita de plata. Ni plata ni antesala, hermano. Necesitaríamos desenterrarlo, ¿verdad?
Otro día hablamos de eso, pero miren, pues, ¿qué estaba haciendo Jacob ahí? Soñando. Yo, a donde quiera que vayas, yo voy a ir contigo. Yo voy a ir contigo. Pero Jacob nada lento, hermano. Despertó y se agarró eso. Miren el verso 20. Se lo agarró y dijo, entonces cuando ya despertó de su sueño y dijo, tremendas cosas son estas las que me están pasando. Entonces dijo, hizo un voto, dijo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir. Este es el jacobita. Si me das te doy. Verso 21. No por fe, sino si me das te doy. Nosotros movemos por fe, pero mire y vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, dice. ¿Y qué bandido? Ese se agarró, por eso se llama Jacob. Estaba soñando y se agarró el sueño. Y mire el verso 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo, le dice. Al pobre le cambiaron un montón de veces su salario también, ¿verdad? Donde miraban que prosperaba, le cambiaban el salario, iba mejor, le cambiaban el salario, le iba bien, le cambiaban el salario. Entonces mire, despierte de los sueños y tome posesión del Señor, y que el Señor tome posesión de usted. Mire, en Ageo hay una palabra cuando el Señor despierta el espíritu, es Zorobabel. ¿Ha oído? Creo que es el 1:14 o 1:15, por ahí está. En Ageo 1:14 creo que es tremendo, porque fíjese que ese es. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, dice, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, dice. ¿Cuándo empieza la obra del pueblo? Cuando Dios despierta el espíritu de los que están. Mientras no despierte el espíritu suyo, usted no va a hacer la obra de Dios. Pues le tiene que decir, Señor, despiértame, despierta mi espíritu, para que yo deje de soñar. Yo quisiera que mi anciano fuera de esta manera. Yo sueño que mi coordinador fuera de esta manera. Yo sueño, deje de soñar y despierte a la realidad y entrele con ganas, que su espíritu sea despertado por el Señor y usted haga la obra que Dios le ha enviado a hacer. Es que yo soñaba, hermano, mejor me voy a ir a otro lado porque fíjese que no me trató bien. Deje de hacerse víctima y crezca, desarróllese. Deje de soñar, vuelva a la realidad. Porque sabe una cosa, cuando uno ve el nombre de Zorobabel, significa extranjero en Babilonia, significa confusión de la simiente que está en Babilonia. La gente que está con un pie en el mundo y con otro en el evangelio está confundido, no despierta. Cuando le conviene, está en la casa del Señor. Cuando ya se molesta ahí porque no despierta, está soñando, se va para el otro lado, allá donde se siente cómodo. Eso se llama confusión. Si usted no tiene aspiraciones y sueños claros, no tiene definición de su crecimiento,
se van a matar entre hermanos. Se recuerda, mire, primer libro de Samuel, capítulo 14, en el verso 20, dice que y Saúl y todo el pueblo que estaba con él se agruparon y fueron a la batalla, dice, mire, Saúl y todo el pueblo que estaba con él se agruparon y fueron a la batalla. Y aquí que la espada de cada hombre se volvía contra su compañero y había gran confusión. Solo Babel, cuando la gente está peregrina, pero no despierta de su sueño, no entiende su realidad. Es necesario que despertemos de la confusión y que se perdonen cada uno al otro. No, esto ya no me da tiempo a explicarle todo esto de Nabucodonosor cuando dice Jeremías capítulo 51 verso 34, dice: me ha devorado y aplastado Nabucodonosor, dice, rey de Babilonia, me ha dejado como vaso vacío, me ha tragado como un monstruo, ha llenado su estómago de mis delicias y me ha expulsado, dice. No deje que se lo coma Nabucodonosor. No deje que se lo coma el rey de Babilonia. No deje que lo confundan en Babilonia. Hermano, yo estoy en la iglesia, sí, pero puede estar con su pasito aquí, otro pasito allá. Pasito para adelante, pasito para atrás. Entonces, miren, no deje que el rey de Babilonia se lo trague, lo aplaste. Mire, dice que lo deje como vaso vacío. Y no dice David: mi copa está rebosando. Porque usted es un hijo de Dios, es una copa rebosante. No deje que se lo trague el rey de Babilonia. No deje que se lo trague el mundo. No deje que se lo deje como vaso vacío. No deje que se lleve sus delicias. No deje que lo vomite, porque eso es lo que está diciendo ahí. Confusión. Mire, hermano, mejor que le aparezca este sueño, mire, Hechos 12:7, que lo despierten así. Quizá mucha gente ha sido esclavizada ya en sus propias redes y dice: he aquí se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda, dice, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo, ¿qué le hizo? Lo despertó. Dice: levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. Pensó que estaba soñando, hermano. Pedro pensó que estaba soñando. Hasta que salieron a la calle se dio cuenta que era realidad. Muchas veces el Señor los quiere mover, los quiere sacar de la esclavitud, de las cadenas, de las ataduras, de las maldiciones que han lanzado sobre usted. Y el ángel del Señor tocando: ya, salgamos, vamos. Y el que no quiere salir es el que están llamando. Pedro no quería salir. Los hermanos estaban orando por él para que pudieran salir del asunto ese. Y cuando llega a la casa y toca, le abren la ventanilla y dice, y se entra la muchacha corriendo: es Pedro, es el hermano Pedro el que viene ahí, abrile la puerta, dice. No, por eso estábamos orando, pues. Tiene que despertar. Tan bonito que está, hermano, pero mire que se fue el tiempo, ¿verdad? Efesios 5:14, y como dijo el mexicano, ya con esta me despido. Dice la palabra: por esta razón dice, despierta, tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo.
Porque el que no hace nada es como los muertos no hacen nada. El que no hace nada en la casa del Señor es como los muertos, no hacen nada. A ver, ¿qué le puede hacer un muerto a usted? Nada. Entonces, mire, los sueños marcan algunas veces algún horizonte de la visión hacia donde tenemos que caminar. Las aspiraciones, los sueños, los deseos marcan muchas veces el anhelo de nuestro corazón. Pero hay que despertar a la realidad. Y quizá en muchos de los casos va a encontrarse con un asunto en el que dice: está muy lejos lo que estoy soñando. Pues no está lejos. Porque si el Señor es su proveedor y todo lo puede en Cristo que le fortalece, sí es posible. Dice que al que cree, todo le es posible. Entonces, si está soñando, despierte, vuelva a la realidad y haga lo que el Señor le está diciendo. Un último pues. Nombran rey a Salomón. Y Salomón anda afligido porque estaba Adonías, estaba Joab, estaba un montón de gente que era experimentada en el reino, y él era muchacho. Entonces viene el Señor por amor a su padre y le habla en un sueño. Y empieza a soñar que él se postra y le dice: Señor, tú ves que tu pueblo es grande y yo muchacho, yo joven, dame sabiduría para que yo pueda, no me des riquezas, dame sabiduría, dame entendimiento para que yo pueda gobernar y dirigir a tu pueblo. Se lo dijeron en un sueño, hermano. Y cuando despertó dijo: ya sé que le voy a pedir al Señor lo que le habían dicho en el sueño. Y usted va a ver ahí en la palabra, dice que al otro día él repitió lo que le dijeron en el sueño, lo que soñó, y se lo dieron. Muchas veces el Señor tiene tanta misericordia que hasta nos dice cómo decir y hacer las cosas, hermano. Y los que no queremos hacer y decir las cosas como debemos hacerlo, porque no despertamos a la realidad, somos nosotros. Hay que despertar a la realidad. Dios tiene cosas grandes y maravillosas para usted. Dios quiere bendecirlo sobremanera. Hay mucha bendición por alcanzar. Hay muchas promesas por alcanzar. Hay muchos planes que Dios tiene para el bien de nuestras vidas. Y que tenemos que dejar de soñar y quitar el misticismo del evangelio y venir a ser cristianos alertas, despiertos, para poder conquistar lo que nos toca conquistar.